Bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver los ácidos y las bases fuertes y débiles y cómo comparar su fortaleza. Bueno, pues por aquí tenemos el resumen de los ácidos y bases fuertes y débiles que vamos a ver hoy. Por un lado tenemos la parte de los ácidos, por otro lado la parte de las bases y como vemos, empezamos por ejemplo por la parte de los ácidos. He hecho dos clasificaciones primero entre fuertes y débiles, ¿vale? Siempre vamos a tener que saber cuando trabajemos con un ácido si estamos trabajando con un ácido fuerte o con un ácido débil. Entonces, los ácidos fuertes os he puesto aquí los más comunes, pero no son todos, ¿vale? Hay muchos más. Los más comunes son el perclórico, el nítrico, el sulfúrico, el clorhídrico, iodídrico, bromhídrico, ¿vale? ¿Y qué característica tienen los ácidos fuertes? Pues que están completamente disociados, es decir, que la concentración que tengan de ácido va a estar completamente disociado y por lo tanto va a ser la misma concentración que de protones cedan al medio. Sin embargo, en cuanto a los ácidos débiles, son todos los que no son fuertes, es decir, hay muchísimos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, pues porque siempre en el problema en el que estemos tratando nos van a dar como dato sub K sub A, la constante de acidez. Si no nos la dan, lo que puede ocurrir es que nos pregunten por ella, calcula la constante de acidez de este ácido. En cuanto nos pregunten por la constante de acidez de un ácido o nos la den como dato, ya tenemos que saber automáticamente que es un ácido débil. ¿Y qué es esto de la constante de acidez? Bueno, pues es como la constante de equilibrio en el tema de equilibrio que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué significa? Bueno, pues nos da una orientación de cuánta cantidad de ácido está disociado y al hacer el equilibrio podemos calcular qué cantidad de protones cede al medio y por lo tanto saber el pH de la disolución. Vamos a poner un ejemplo para que veáis qué es esto de la constante de acidez. Por ejemplo, un ácido débil es el ácido acético. Si este ácido lo ponemos en disolución, es decir, lo juntamos con agua, al hacer su disociación, lo que va a ocurrir es que por ser un ácido, este protón lo cede al agua y el agua lo capta. De tal manera que esto nos queda así, CH3COO, con una carga negativa, porque hemos quitado este protón, mientras que el agua, vamos a hacer aquí un paréntesis, en vez de quedarnos agua, nos queda como H3 o más. De esta manera, lo que está ocurriendo es que este ácido está cediendo protones al medio. Por lo tanto, la disolución resultante va a ser una disolución ácida. ¿En qué influye esta constante de acidez? Bueno, pues lo que ocurre es que la constante de acidez del ácido acético será igual a la concentración de H3 o más que tengamos en el equilibrio multiplicado por la concentración del ion que se ha quedado aquí y partido por la concentración del ácido que teníamos inicialmente. Y de esta manera es como se puede calcular la constante de acidez o si nos dan la constante de acidez como dato, calcular la concentración que nos estén pidiendo. Además, entre ácidos débiles, para saber qué ácido es más fuerte o más débil que otro, sí nos podemos fijar en su constante de acidez y ver qué es lo que ocurre. Es decir, a mayor constante de acidez, eso implica que la fortaleza del ácido es mayor. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la constante de acidez nos dice qué cantidad de ácido se disocia. Por lo tanto, cuanto mayor sea esta cantidad, mayor sea esta constante de acidez, mayor porcentaje de ácido se disociará y por lo tanto mayor será la fortaleza del ácido. ¿Qué implica que un ácido sea más fuerte? Pues cuanto más fuerte sea el ácido, mayor será la concentración de protones que deje en el medio y eso hará que la disolución resultante sea más ácida y por lo tanto que el pH sea menor. Si hacemos ahora el mismo resumen con las bases, lo primero que nos encontramos es entre bases fuertes y débiles. Lo que tenemos que saber es que las bases fuertes más importantes son todos los hidróxidos, recordad en formulación, los hidróxidos son los que acaban en OH, y también los metales alcalinos y alcalinoterrios, las dos primeras columnas de la tabla periódica. Así que, como resumen, los ácidos fuertes más importantes van a ser esto, los hidróxidos y los metales alcalinos y alcalinoterrios, y en cuanto a las bases débiles, siempre nos van a dar la constante de basicidad, muy similar a lo que habíamos visto en ácidos, pero en vez de constante de acidez, ahora se denomina
K sub B, constante de basicidad. Y la idea es exactamente la misma que la constante de acidez. La constante de basicidad nos va a decir qué porcentaje de la base se disocia, qué cantidad de la base se va a disociar. Y eso nos va a permitir analizar cuál es esa K sub B en el caso de que nos la pidan, o las concentraciones de las sustancias que tengamos en el equilibrio en el caso de que nos den la K sub B. Vamos a poner un ejemplo con el amoníaco, que es un ejemplo muy claro de una base débil. Tenemos por aquí el NH3, que es el amoníaco. Si lo ponemos en disolución, vamos a ver qué ocurre en el equilibrio. Bueno, pues al tratarse de una base, recordad que las bases lo que hacían era captar protones, es decir, uno de estos dos protones se va a venir con el amoníaco y el otro se va a quedar aquí con el agua. Por lo tanto, en vez de NH3, lo que vamos a tener es NH4 más, está cargado de forma positiva, y ahora aquí este H2O, lo que se nos va a quedar es un OH menos, un oxígeno. Y un hidrógeno lo escribimos de esa manera y le añadimos la carga negativa porque ha perdido un hidrógeno. Y de esta manera podemos escribir la expresión de K sub B, porque esta K sub B será igual a la concentración de este ion, en este caso se denomina amonio, la concentración de amonio multiplicado por la concentración de OH-, iones hidróxido que se llaman, y partido por la concentración de la base que teníamos inicialmente, en este caso amoníaco. Y de esta manera tendríamos también la expresión de la constante de basicidad. Y si queremos comparar varias bases entre ellas, bases que sean débiles, lo que tenemos que saber es que a una mayor K sub B, a una mayor constante de basicidad, quiere decir que esa base se va a disociar en mayor cantidad y por lo tanto la fortaleza de esa base va a ser mayor. ¿Y esto qué implica? Pues lo que implica es que la concentración de estos iones hidróxido va a ser mayor y por lo tanto el pH también va a ser mayor. Porque cuando tenemos un pH alto significa que este pH es básico. Y una información muy importante a recordar, porque ya la vimos en el vídeo anterior de presentación del tema de ácido-base, es que el producto iónico del agua, que es 10 elevado a menos 14, es igual a la constante de acidez por la constante de basicidad. Y además también recordaros cómo podemos pasar de pH a pOH. Ya sabemos que 14 siempre va a ser igual al pH más el pOH de una disolución. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.